¿Te gustó? Este no es mío, no es eslogan, pero vale la pena decirlo. Es una semana muy bonita para Cáncer. Cáncer ya se viene despertando con cosas interesantes. Cáncer ya tiene más fuerza. Cáncer, ya el reloj sonó. Ya hay muchas cosas bonitas que tienes a tu favor. Yo creo que esta semana es el gran despertar de los crustáceos. Si tu ascendente es Cáncer, tu signo Sol o Luna es Cáncer, pues mira, lo mejor que le puede pasar a Cáncer entre el 2025 y 2026 es tener al gigantesco del que estábamos hablando al inicio del live, que se despierte, que se despierte. Muchos de ustedes estaban preguntando desde el 2024-25, Javier, yo no siento a Júpiter en Cáncer. Yo no he sentido, soy de signo Cáncer, soy ascendente en Cáncer, pero yo no he sentido a Júpiter ni lo bonito. ¿Por dónde está Júpiter que no lo veo? ¿Dónde estás que no te encuentro? Pues bien, este miércoles 11 se pone Júpiter directo en el signo de Cáncer, logrando generar mucha fuerza, mucho entusiasmo, nuevos proyectos. Creo que vuelve a ser el signo de mayor impacto, de mayor beneficio. Además que Marte le está haciendo un aspecto superfluido a Cáncer. Uno de los aspectos que mejor puede recibir Cáncer es cuando Marte está o bien sea en los primeros grados de Escorpio o bien sea en los primeros grados de Piscis. Y en este momento se ubica no solamente Júpiter directo, sino que también tienen a Marte en una posición muy benéfica en filosofías de vida, en revisar asuntos pendientes que tengan. ¿Saben también este aspecto que da Mercurio retro en trígono a Júpiter para Cáncer? Es tener esa fuerza de tomar la decisión de hacer algo. Porque muchas veces no es que Cáncer no sepa de qué viene, muchas veces no es que Cáncer no entienda qué es lo que está pasándole en la vida. Ellos entienden, son un signo muy sigiloso. Cáncer, son silenciosos, pero son muy inteligentes. Entonces ahora con Júpiter es como tener esa fuerza, sentir ese empoderamiento. Júpiter da eso, Júpiter logra como dar esa confianza para dar ese paso con Marte en la casa 9 de tomar una decisión incluso muy radical en sus vidas. Ahora les quedan prácticamente 4 o 5 mesecitos de este beneficio de tener a Júpiter allí. Entonces, Cáncer va a tener una semana muy tranquila de muchas decisiones. Es algo también que los invita a ser más reflexivos y a conectar con su valor propio. Esto me parece genial, porque Cáncer es un signo que nace dolido. Claro, su planeta regente es la Luna. La luna es muy cambiante. Entonces, el hecho de que la luna le dé la vuelta al zodiaco en 28 o 29 días hace que Cáncer un día se sienta feliz, al otro día como que, uy, el mundo me pesa, al otro día como que estoy triste, al otro día como que estoy mejor. Claro, y si eres una mujer de Sol Cáncer o ascendente en Cáncer, pues aún más, porque tienes avatar femenino y esto tiene que ver con las hormonas y como que Cáncer dice, bueno, ¿de qué va esto que no logro tener una estabilidad emocional? Pues efectivamente ustedes son el signo que menos estabilidad emocional van a tener por estar regidos por la luna. Es una semana donde ustedes van a tener esa fuerza. Claro, Júpiter cuando está directo en la casa 1 para Cáncer es como iniciar, dar el primer paso para que muchas cosas en la vida empiecen a acomodarse, muy posiblemente no como ustedes quieran, eso sí cabe aclararlo. A veces con Júpiter allí, recuerden que es la misma representación de Zeus, suelen las cosas acomodarse, pero no a la estructura de lo que yo quiero, sino el propósito de vida. Entonces también Cáncer hay que aprender a leer esto, ¿no? Que a veces la vida le está quitando a Cáncer algo y Cáncer se pone a llorar, pero la vida lo está haciendo para que estés mejor. La vida lo está haciendo porque a veces nosotros no somos tan conscientes de lo que pedimos o de lo que estamos añorando, ¿no? A veces creemos, sobre todo, que necesitamos algo y la vida dice, no, tú no necesitas eso, lo que requieres es esto, lo que te hace falta es fuerza, lo que te hace falta es fe, lo que te hace falta es tomar una decisión en tu vida, ¿sí? Y a veces Cáncer puede sentir que es otra cosa. Entonces, ábranse cangrejos, crustáceos del zodiaco, porque esta semana del 9 al 15 van a sentir esa fuerza y esa energía que tanto venían esperando también y que ya era hora, ¿no? También. Ya era como necesario. ¿Qué vale la pena revisar? Saturno está en una posición muy ofensiva frente a Cáncer, ¿no? Hablando ahora que está muy de moda con los distintos frentes. Cuando Saturno está en Aries en la casa 10 es muy lesivo frente a Cáncer, muy exigente frente a Cáncer. También este puede ser un aspecto donde ustedes se sientan como más exigentes de lo normal. Aprovechen esa energía.
Si te estás exigiendo más de la cuenta cáncer es porque algo dentro de ti está hablando que se requiere hacer diferente. A veces cáncer como que lo que decíamos, ¿no? Quiere acomodar las cosas a hacerlas como a su tiro, a su forma de ver, pero ahí es donde la vida le está diciendo, hey, aprovecha también los momentos que están viviendo para que se haga de una manera distinta. Eso es importante tenerlo en cuenta si tú eres de signo cáncer, sol, luna, ascendente. De todas formas, creo que siguen todavía, continúan en una muy buena energía para esta semana que se viene. Vamos a entrar de lleno al signo de Leo. ¿Qué pasa con Leo? A ver, ¿qué pasa con Leo si son ascendentes? Recuerden esto, ascendentes en Leo o si en este caso tienen la luna